Muy buenos días, chicas. Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, que es ¿en qué título nos quedamos? Vimos lo referente a licitud, ¿sí? Objeto directo, ¿se acuerdan? Requisitos de validez del acto jurídico, que es la capacidad, la ausencia de vicios, el objeto directo, la forma, ¿lo vimos? ¿Sí? En cuanto a la definición, ¿qué entendemos para que el acto produzca los efectos deseados? Esto es, para que el acto sea válido. La palabra clave es validez, ¿correcto? Para que el acto sea válido, si se cumplen los requisitos de validez que, de acuerdo con la doctrina, son indispensables para que el acto jurídico, además de existir, segunda palabra clave, además de existir, no sea privado de alguno de los o de todos sus efectos. Entonces, vemos que los elementos que deben de reunir son dos, los elementos de existencia y los elementos de validez, ¿cierto? Elementos de existencia y elementos de validez. Ya habíamos visto en cuanto al objeto. Primero vimos en cuanto a la existencia la voluntad. La voluntad debe de ser capaz. Los vicios sería la incapacidad. La voluntad debe de ser libre. Los vicios podría ser la violencia. La voluntad debe de ser cierta. Vicios, error, dolo, mala fe. Lo vamos a poner acá en una pantalla como siempre para que ustedes lo retengan y que ustedes vean. Adelante. Voluntad. Voluntad. En cuanto a la voluntad, capaz. Vamos a poner acá como requisito. Y hasta acá vamos a poner vicios. Ok. Voluntad. Capaz. ¿El vicio cuál sería? O la anomalía. Vicio es igual a anomalía, ¿va? Para que ustedes lo tengan, vaya, para que lo relacionen de manera más clara. El requisito es que cuando nosotros realicemos un acto jurídico o nuestra voluntad para que sea conforme a derecho, pues debe de ser capaz. Perdón, debemos de ser capaz. ¿Cuál sería la anomalía? ¿Cuál creen ustedes que sería la anomalía? No, no lo van a encontrar en sus apuntes. Pero por lógica, ¿cuál sería la anomalía?
¿Cuál? Claro, la incapacidad sería la anomalía. Bien, Aisha, la incapacidad. No puedo contratar o no puedo tener tratos con una persona que no sea capaz. ¿Y quiénes son incapaces? ¿Se acuerdan ustedes quiénes son incapaces? Los menores de edad, los que no cumplen con sus facultades vitales, y también los grandes con capacidad. ¿Estás bien? Simplemente que te voy a invitar a que precises conforme al artículo 42. Lee tu artículo 42, por favor. Es mayor de edad, privado de inteligencia, por locura, egoísmo crónico o cualquier otro trastorno mental, que tengan, digamos, en mayor de edad, por modo que no sepa darse en secreto o por intérprete mediante lenguaje límite. El mayor de edad que habitualmente hace uso no terapéutico de estupefacientes o de sexual o de cualquier otra sustancia que Ok, ahí está. ¿Correcto? Con ellos no puedo. No puedo jugar con ellos, ¿correcto? Ahora, requisito en cuanto a la voluntad que uno sea capaz. La anomalía sería la incapacidad. Luego, tenemos la libertad. Que sea libre. ¿Cuál sería la anomalía? ¿Cuál es la única manera en que yo puedo hacer que ustedes no sean libres? Que ustedes, no, ya no podría yo jugar con ellos. ¿Sí me explico? Reflexionen. ¿Cuándo puedo dejar de ser libre? Es decir, ¿cuándo mi voluntad puede no ser libre? ¿Cuándo mi voluntad puede no ser libre? Sí, pero ¿cómo te pueden privar de la libertad? ¿Cómo? No, pero acuérdate que eso es corporal. Pero ¿cuándo vas a hacer algo que no quieras hacer? Y la obligación, ¿con quién viene acompañada? Porque yo ahorita, por ejemplo, yo no te puedo decir, Aisha, vas a hacer lo que yo diga. Así de palabra, así estamos a la distancia. Tú vas a decir, no quiero, te voy a acusar. Te voy a acusar con la escuela, ¿cierto? Pero cuando tú vas a hacer algo, lo vas a hacer, pero no quieres hacerlo. ¿Cuándo crees tú? ¿Qué opinan, chicas? ¿Cómo? No, 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 no. Fíjate, además, es más, a ver, tu compañera Diana dice que cuando haya un contrato, ¿cómo crees, Diana? Cuando haya un contrato, ¿tú vas a hacer algo que no quieras? No. A ver,
Esa es la palabra clave. ¿Cuándo dejas de ser libre en aceptar y decir libremente sí? ¿Cuándo? Pues cuando ejercen la violencia. Ya no estamos siendo libres en nuestra decisión, ¿o sí? Como yo le decía a Aisha, yo a Aisha le puedo decir, Aisha, y gritándole, y manoseando, o sea, con las manos, tú vas a hacer lo que yo quiera. ¿Qué me va a decir Aisha? Si es una persona bastante segura, va a decir, no me intimidas y me voy a quejar con la escuela, ¿cierto? Así de fácil. Pero ¿qué pasaría cuando existe la violencia? Ahí sí ya es otra cosa distinta. Entonces, la voluntad no es libre, la voluntad tiene vicios, es decir, anomalías. ¿Qué anomalía? La violencia. Libertad versus violencia. Capacidad versus incapacidad. Violencia, ¿correcto? Ahora, la capacidad debe de ser cierta. ¿Cuál sería la anomalía? Falsa. Esa falsedad tiene un nombre. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de esa falsedad? Cuando yo te digo, te vendo un iPhone y no es un iPhone, es un Samsung. ¿Qué hay ahí? Sí, pero ¿cómo se le denomina esa mentira? Mala fe. Sí, mala fe. Una sería la mala fe. ¿Cuál otra? La lesión. La lesión. El vicio sería la mala fe, la lesión. ¿Cuál otra? Lesión. ¿Cuál otra? Dolo. ¿Cuál otra? Era lo que yo les comentaba. ¿Cuál es lo sinónimo de mentira? No es el error, pero sí una falsa creencia de la verdad, ¿cierto? Yo quería que más o menos empezáramos a, a, a descubrir cada uno de ellos. Entonces, esa es, y le vamos a poner acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si puedo hacer. Ahí está. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen duda? ¿Vimos la clasificación del error? No, la clasificación del error. ¿No?
¿Qué fue lo último que vimos antes de esta clase? ¿Ya sabemos lo que es la lesión? ¿Sabemos cada uno de los vicios de consentimiento? Ok, entonces, ¿aquí tienen alguna duda con respecto a la voluntad? ¿Cuál será un sinónimo de la voluntad? El consentimiento. El consentimiento, ¿ok? El consentimiento. Bueno, ya sabemos lo que es la incapacidad. De hecho, acá, por favor, pueden ver la parte roja del ratón. ¿Qué es la incapacidad? ¿Y en qué artículo podemos encontrar esta parte? No. ¿Por qué en el 42? No bien capacidad. ¿Pero por qué en el 42? Porque ahí dice que qué personas son incapaces. Ah, yo no pregunté quiénes son incapaces, yo pregunté qué es la incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? Eh, Eso ya deberían de sabérsela. Son simples restricciones al ejercicio de los derechos por el titular de estos, pero que bien puede ejercitarlos a través, conforme a la ley, de la red de apoyo. Artículo 41, ¿quién lo lee, por favor? Ok, hasta ahí. Escuchen lo que se les pregunta, ¿va? Ok. Artículo 40 ahí. Ahora, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo definimos la violencia de acuerdo a nuestro Código Civil? ¿Cómo definimos a la violencia de acuerdo al Código Civil? ¿No? Hay que recordar que el material, todo libro de derecho que se distribuye o que los autores editan para poder ayudar a, a los estudiantes de derecho, siempre son con base en la legislación del Estado de la Ciudad de México, siempre, todos los libros.
Y ellos basan su apoyo en las leyes de la Ciudad de México, ¿correcto? Por lo tanto, también de acuerdo a los términos, van amoldándolos a la Ciudad de México. Por ejemplo, la Ciudad de México, de acuerdo a los grandes autores, denominan a la violencia intimidación. Puebla le llama intimidación, no violencia. Por eso es que de repente como que utilizan sinónimos. Vamos a leer el artículo 1473, por favor. ¿Lo tienen? ¿No? 1473, chicas. Y luego, Hay una generación cuando se crea fuerza física o amenaza que corta peligro de perder la vida. La honra de realizar la salud de muchos generales que vienen de conversación o de sus ascendientes, hermanos, descendientes de personas de abajo, también de grandes estados y no sé. correcto. ¿Qué artículo ponemos entonces acá? ¿Es correcto? Es correcto. 1400, ¿1400 qué? Perfecto, ahí está. Ahora, mala fe, artículo. ¿Y qué es la mala fe?
A ver, vamos a empezar, ¿va? En la página 83. A ver, entonces, artículo de, no es cierto, página 83. El último párrafo se refiere a la violencia y cómo debemos de comprender a la violencia. ¿Cómo debemos entender a la violencia? Dice, es la coacción que se ejerce sobre alguien y que le impide actuar con libertad en la realización de un acto jurídico. No toda violencia es suficiente para viciar la voluntad. La fuerza física o las amenazas deben ser de tal naturaleza que efectivamente anulen la libertad para manifestar la verdadera voluntad. Por ello se dice que la violencia, para que sea vicio de la voluntad, debe ser actual, cierta y seria. Ahí hay tres características de la violencia y lo voy a poner acá. Debe de ser actual, cierta y seria. Vamos a ver a qué se refieren estas tres, ¿correcto? Actual, en tanto que implica la amenaza de un daño inmediato correlativo a la celebración del acto. No acerca de algo pasado o que puede evitarse para el futuro. La amenaza de un daño inmediato correlativo a la celebración del acto. Si no te casas conmigo, te disparo. Cierta en cuanto a la precisión del daño que se pueda causar, no la simple enunciación de un posible mal indeterminado. Según el Código Civil local, es decir, para la Ciudad de México, solo la amenaza de perder la vida, la honra, la libertad o parte considerable de los bienes da certeza a la violencia. La vida, pues sí, si no me caso, me van a matar. Prefiero casarme, ¿cierto? Seria, respecto de la magnitud del peligro que implica, ya sea por medio de la fuerza física o las amenazas. La amenaza es un daño intrascendente, no basta para viciar la voluntad. Es cierto, ¿correcto? Todos los objetos enumerados por el artículo 1819 del Código Civil local son de tal naturaleza importantes que su pérdida o el temor de perderlos afecta realmente la voluntad. Localíceme, por favor, el artículo 1819 del Código Civil de la Ciudad de México, por favor.
Por favor. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenaza que encuentre peligro de perder la vida, la otra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales del segundo grado. Correcto. ¿Qué significa eso entonces? Es el mismo artículo que el 1473, ¿cierto? Sí. Ok, ahora. Vamos con... Dice, los antiguos llamaban miedo a este vicio. En efecto, el miedo es la pérdida de bienes tan importantes que puede inducir a la celebración de un acto jurídico contrario a la verdadera voluntad. Pues esta ya no es libre de actuar según sus reales intereses. Pero bueno, eso ya no me interesa. Error, vamos con el error. El error está más abajo. ¿En qué artículo de nuestro Código Civil encontramos al error? Sí, 1470 en sus fracciones 1,2 y 3. ¿No hay otro? No, ahí está. Si bien es cierto, únicamente me da los parámetros de cuándo debemos de aplicar el error, pero no me da una definición de qué cosa es el error, que es con lo que siempre debemos nosotros de comenzar, por la palabra, por el término, qué significa y cómo lo voy a entender, ¿correcto? Por ahí hay una definición que está, creo que al inicio del libro, en donde nos dice que el error es una falsa creencia a la realidad o a la verdad, algo así. Déjenme localizarlo. Por eso les digo, inviértanle a los libros o a las copias. No, bueno. ¿Qué es el error? ¿Cómo podemos definir el error? 1400, ¿qué? 70. En sus diversas fracciones. ¿Qué es el error? Este constituye el estado subjetivo que se encuentra en desacuerdo con la realidad, provocando que la manifestación de la voluntad en el acto público no sea consciente. La voluntad debe ser cierta, esto es plenamente consciente de los efectos que el acto habrá de producirse, coincidiendo con lo que se busca en realidad con la celebración del mismo. En un sentido amplio, el error, aquí está, es toda falsa representación de la realidad. También suele equipararse a la ignorancia, pero para el derecho solo es error aquel falso conocimiento o ausencia de él que recae en el motivo determinante de la voluntad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Quién tiene marcador? Vamos. Quedan 4, sí, para las 2. Gracias. Ahora, de acuerdo con la doctrina tradicional, el Código Civil local, Ciudad de México, distingue el error de hecho referente a las condiciones exigidas en el hecho mismo del error de derecho. Ojo, error de hecho se refiere a las condiciones exigidas en el hecho mismo. Del error de derecho. Quiere decir que tenemos dos tipos de error. Error de hecho y error de derecho. Aquí lo vamos a poner.
de hecho y de derecho. Ahí está. Entonces, error de hecho y error de derecho. ¿Estamos bien? Señala que el error que invalide el acto es tanto el error de hecho como el de derecho. Esta opinión se basa en que, aunque la ley se presume conocida de todos y por ende su ignorancia no exime de su cumplimiento, el error sí es invalidante en cuanto a sus efectos y consecuencias. ¿Correcto? El error de derecho consiste en la equivocación respecto de la existencia, alcance o interpretación de una norma de interés privado, mientras que el error de derecho es la equivocación que recae en aquellas condiciones que dieron motivo para realizar el acto, y son vicios cuando afectan el motivo determinante de la voluntad. Este párrafo lo van a poner ustedes en sus libretas. ¿Por qué? Por lo importante que es. El error de derecho consiste Lo dividí para que se pueda entender mejor, ¿correcto? Aquí estoy poniendo cómo debemos interpretar, cómo debemos entender estos dos tipos de error. Error de derecho y error de hecho. El error de derecho consiste en la equivocación respecto de la existencia, número uno, de la existencia, del alcance, número dos, o de interpretación de una norma de interés privado. A eso se refiere con el error de derecho. El error de hecho es la equivocación que recae en aquellas condiciones que dieron motivo para realizar el acto. En otras palabras, si mi interés, mi voluntad fue regalarte, fue donarte un objeto, pero el contrato
se refiere a todos los artículos con respecto a la compraventa. ¿Qué debemos interpretar? ¿Cómo lo aborda la ley? A ver, en este contrato, en una de las cláusulas, determina donación, pero en los artículos determina compraventa. ¿A qué le hacemos caso? Y entonces, ahora sí nos vamos a nuestro Código Civil para ver cómo trata estas dos. Por ejemplo, en el número 1 que ustedes tienen en pantalla, el error de derecho no anula el contrato. El error de aritmética aquí incluye un tercer tipo de error, nuestro Código Civil. El error de aritmética no anula el contrato, no importa que te hayas equivocado por números. De todas maneras, tu intención era la que plasma el contrato. El error de hecho sí anula el contrato. ¿Por qué? Porque mi voluntad seguía en la venta o en la donación de un automóvil del año 2000. Tengo dos automóviles, exactamente el mismo, un Chevy 2000, no sé cuándo es el último año que sacó el Chevy o todavía lo editan, no lo sé. Pero vamos a suponer que hay uno 2023 que tengo. Yo no estoy vendiendo el 2023 o donando el 2023, sino el 2000. Entonces, ese es el único motivo por el cual se puede anular ese contrato, porque hay un error en la voluntad, hay un error de hecho, ¿correcto? Ahora, este error de hecho, si es común a ambos contratantes, sea cual fuere la causa de que proceda, se va a anular el contrato. Si recae sobre el motivo u objeto del contrato, es decir, ¿qué intenté? Si fue una compraventa o si fue una donación, declarándose en el acto de la celebración o probándose por las circunstancias de la misma obligación que el falso supuesto motivó el contrato. Si procede de dolo de alguno de los contratantes, si procede de dolo de un extraño el contrato que pueda tener interés en él, y en este caso, los contratantes tienen también acción contra aquel. Si se mantiene por dolo, reticencia o mala fe del contratante que no incurrió en el error, ¿sale? Entonces, se va a anular. Yo sé que es un poquito complicado entenderle, pero me conformo con que ustedes, punto número 1, analicen, estudien, analicen y se les quede cuáles son los elementos de existencia y de validez, punto número 1, en un acto jurídico o en un contrato, sinónimo de acto jurídico. Número 2, la importancia que reviste es cualquiera, de cualquier carrera, debemos de saber si ese contrato que estamos celebrando es correcto, porque recuerden que en el derecho hay una máxima, hay un principio que manifiesta que el que paga mal, paga 2 veces. El que paga mal, paga 2 veces. ¿Qué significa? Me equivoqué por no haber leído, por no haber analizado los elementos de existencia y de validez de mi contrato. ¿Correcto? Es cierto. En un primer momento, aunque yo no sea abogada, sé más o menos que algo anda mal. ¿Qué debo de hacer? Acercarme a un doctor en la materia, a un abogado, para que me saque de mis dudas. En mis clases yo estudié y aprendí y se me quedó esto. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Estoy estoy rentando un local y el problema es que al momento de rentarme el local, pues yo no pedí o no me cercioré quién es el dueño del local. Resulta que un señor llamado Procopio Méndez, con él celebré el contrato, y ahora viene una persona llamada María Méndez, que es la hermana, y me dice que la dueña es ella. ¿Sí me explicó? ¿Hay consentimiento de la dueña para rentarme el local? No, no hay consentimiento.
Y entonces todo lo que pagué, me va a decir la hermana, pues me va usted a pagar. No, pues ya pagué, lo siento mucho. Obvio, hay excepciones que podemos nosotros salvar esa situación, pero ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Ok. Ahora, en relación con las normas que afectan el interés público, siempre opera la presunción de su conocimiento y su ignorancia no excusa de su cumplimiento, salvo los casos enunciados respecto del notario, perdón, de notorio retraso mental o intelectual, de los pobres. El error invalida el acto jurídico cuando inciden en la sustancia de la cosa. Ahora, siempre que haya afectado el motivo determinante de la voluntad, por ejemplo, ahí les va, error en la sustancia de la cosa, por ejemplo, la compra de un objeto enchapado en oro creyendo que era de oro puro. Error sobre los efectos del acto, por ejemplo, el testador que por error cree que la cosa legada es suya, siendo que es ajena. ¿Puede suceder? Sí. Ejemplo, ya pagó parte de un bien inmueble, no termina de pagarlo, pero resulta que los herederos o presuntos herederos van y tratan de pagarlo y resulta que ya se anuló ese contrato y le depositaron el dinero al señor. No se dieron cuenta, transcurrió el tiempo, prescribió la acción y entonces ya no es de él, ¿correcto? Error en la persona. Por ejemplo, la celebración del matrimonio con quien se cree que es una persona y resulta ser otra. ¿En qué casos puede suceder? Podría suceder, son casos muy aislados y que con mucha temeridad se podría suscitar. No, porque tiene que ser presente. ¿Qué te parece a Aisha y su hermana? Que son gemelas. ¿Cierto? Ok. Bueno. La doctrina maneja otros tipos de error. Error leve o indiferente, pero eso sería un estudio mucho más detallado. En la página 87 viene un cuadro sinóptico. ¿Qué es clasificación del error? Por sus efectos. Por su materia. Por su objeto. Por su origen. Necesito que lo estudien, por favor, y lo analizamos la próxima clase, ¿ok? Ok. Nos regresamos a la diapositiva anterior. Dolo, vamos con dolo ahora. ¿Qué es el dolo? ¿Y en qué artículo lo encontramos? ¿En qué artículo encontramos al dolo? ¿Cuál? 1815. A ver, léelo, por favor. Tiene por logro en el contrato cualquier inscripción o administración que se entrega para inducir a el don o mantener a uno de los contratantes su formada fe la Disimulación. la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Pero ese artículo es de la Ciudad de México, ¿cierto? Sí.
Ahí está el de Puebla, ¿correcto? 1471. Vienen los tres: dolo, mala fe y la reticencia, ¿correcto? Entonces, dolo, 1471, ¿qué fracción? Ok, fracción 1. La reticencia, ¿y cuál otro? ¿La mala fe? No. Ah, ahí están. ¿Hasta aquí dudas? Ya tenemos todos, ¿verdad? ¿O me falta uno? Ah, me falta la lesión. ¿Dónde tenemos la lesión? ¿Y qué es la lesión? ¿Encontramos la lesión? 1400 qué? 1477. Ok, perfecto. Ahí está, chicas. Muy bien. Vamos ahora con el dolo. ¿Ya lo vimos? ¿Qué es dolo? Me van a hacer lo siguiente, pues. Una definición de cada uno de los conceptos que vimos acá. Por ejemplo, una definición de voluntad. Esta definición no es conforme al Código Civil, sino es de manera general. Una definición de capacidad, de incapacidad, de libre no, de cierta no.
Es más, vamos a ponerlos acá, con otro color. A ver, hazme caso. Bueno, le ponemos un corazoncito. ¿Qué les parece? Por ejemplo, capacidad, incapacidad, violencia, mala fe, lesión, reticencia, dolo y error, conforme a su libro. La única definición que no vamos a encontrar, no, sí la encontramos en el libro, ¿sale? Todo con respecto a el libro. ¿Dudas? ¿Sí? Ok, va. Ahora, van ustedes a otra de las tareas y de una vez lo vamos a poner en la plataforma, ¿les parece? Aquí está. ¿Qué semana nos quedamos? ¿En la semana 7? No, sí hay. Semana 8, sí hay. Semana 9, sí hay. A ver. Muy bien, aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a editar esta sección y es análisis de los requisitos de existencia y voluntad del acto jurídico. ¿Sale? Perfecto. ¿Restringir acceso? No, vamos a quitárselo. Ya está. Chequen si lo pueden ver, por favor. Ahora, aquí, añadir una actividad, tarea. Transcribir definiciones. Transcribe las definiciones siguientes. Inciso A, capacidad. Inciso B, incapacidad. Inciso C, error. D, dolo. E, mala fe. F, reticencia. Acá vamos a poner lo demás. ¿Qué? Reticencia, ¿qué más? ¿Cuál? Lesión. ¿Cuál otro? Ok. ¿Cuál otro? Nada más, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estamos a 14 de noviembre. ¿El jueves es 16? Para el día 16, hasta las 23 horas. ¿Dudas? Hay otra actividad que les dejé. ¿Cuál es?
¿Cuál otra? Cuadro sinóptico. Realizar el cuadro sinóptico. ¿De qué tema? Del error, efectivamente. Dieciséis. A las 23 horas. Guardar cambios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos ahora con licitud en el objeto, motivo o fin. Forma. Ok, va. Cristina, la primera párrafo, tres primeros párrafos. Sí, aparecen las dos, ¿verdad? Sí, Cristina. 91. ¿Licitud? ¿Ese? Sí. Es un complemento de los puntos de la jurídico puede ser directo o indirecto o mediante. El primero lo constituye la creación de una relación política de la hacer o no hacer, que debe limitar las partes. El segundo, las cosas que el obligado debe llegar y el hecho que debe hacer o no hacer. Para que el acto jurídico sea existente y válido, el objeto debe reunir ciertos requisitos, existir en la naturaleza, ser determinado o determinante en cuanto a la especie y estar en el contexto. El Código Civil local establece que el objeto, motivo o fin del contrato debe ser lícito. No es el contrario a la ley de orden público ni a las buenas costumbres. Por orden público debe entenderse no solo las disposiciones del derecho público, sino también las de derecho privado limitadas para garantizar intereses sociales o proteger a determinados sujetos que se consideran medidas sociales, como los incapaces, en el contrato de arrendamiento, el inquilino y en la relación del trabajo. El trabajador, en estos casos, las leyes o disposiciones protectoras se consideran medidas y violencia va en contra del orden público. Por buenas razones, la mayoría de los autores de estudios humanidad social ya en determinado tiempo y lugar. Podemos considerar que las relaciones sociales atender el sentimiento de colección. El derecho privado es aplicable la regla de que lo que no está prohibido por la ley. Está permitido. Por tanto, las partes pueden crear o modificar su relación. La realización de cierto acto que se realiza es será listo Per se. Objeto, motivo o fin sea lícito, por ejemplo, la prevención de las del acto de poder. A la hora pobre de los bienes del vino,
derecho, entonces no puede clasificarse de ilícito, pues por definición no puede existir. A ver, ¿cuál es la tarea que ahorita van a hacer y la van a subir? Es un cuestionario, nos quedan todavía 15 minutos. Me van a generar cuando menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas con sus respuestas. Arman el cuestionario con sus respuestas y lo suben. Ahorita voy a abrir esa partida para que puedan ustedes subir la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo mientras, por favor, localicen el artículo 2302 y en una de sus preguntas, les voy a ayudar, deben de incluir qué significa el pacto de retroventa. Ahí está. Realiza 6 preguntas con sus respectivas respuestas relativas al tema denominado 8.4, licitud en el objeto, motivo o fin. Estamos a 14, en el mismo 14. No hay problema, 23 horas. Obvio es que quien lo suba antes de terminar la clase tendrá más puntos, ¿va? Ahí está. Muy bien. Pacto de retroventa, ¿ya vieron el artículo? ¿Ya checaron el artículo? ¿Qué artículo es? ¿Perdón? Van a buscar el 2000. Ajá. La convocatoria debe ser la reparación de aquellos deterioros de suma importancia que regularmente son causados por las personas que habitan en el mercado. ¿Pero ese es de Puebla? No, mija, de la Ciudad de México, por favor. Queda prohibida la venta con pacto de recompensa como la promesa de venta de un país que haya prescrito de una venta entre uno. Correcto. Hay que buscarlo en el Código Civil de Puebla. Ahorita me voy a dedicar a ello para poderlos ayudar, ¿correcto? Y me das el capítulo donde se encuentra ese artículo, por favor. Ajá. ¿En qué capítulo se encuentra? ¿En el contrato de compraventa? Yo creo que sí. Modalidades de contrato de Ok, gracias. Modalidades de la compraventa.
Ya lo encontré, aquí está. Son ilícitos el pacto de retroventa y la promesa de venta de un inmueble que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. 2178. Ahí está la primera respuesta a su... ahí está, Mica, 2177. No es cierto. A ver, a ver, a ver. 2178. Son ilícitos el pacto de retroventa. Salud. Ahí está, gracias. Bueno, para que el otro profesor tenga oportunidad de entrar, dejamos aquí la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Por favor, estudien, hagan su tarea y suban sus tareas, ¿correcto? Nos vemos, Diana. Muchas gracias. Yasmín, gracias. Hasta luego. Hasta luego.